Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos al que cree. Todo le es posible. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Les saludamos en esta mañana dándole gracias a Dios primeramente por esta oportunidad maravillosa que nos da de estar ya en comunicación a través de estas ondas radiales. Y bueno, yo quiero darle gracias a Dios por este nuevo día y gracias a Dios por su vida. Qué bueno, muy buenos días para todos. Recuerde que estamos transmitiendo a través de 105.1 de FM Radio Fórmula Morelia para todo el estado de Michoacán, para toda la República y para todo el mundo en esta mañana, y de esta manera nosotros le damos gracias a Dios por su vida. Qué bueno, le damos gracias a Dios también por la vida de usted, que nos va a escuchar más tarde a través de manera diferida por las diferentes redes sociales. Qué bueno, muy buenos días para todos, y esperamos que esta mañana usted se levante con una buena actitud, con gozo en su corazón, y de esta manera nosotros iniciamos esta mañana con esa alegría y con ese gozo, con esa satisfacción de poder tener este privilegio para disfrutar de la presencia de nuestro Dios, ¿sí? Y bueno, de esta manera yo quiero agradecerle y darle gracias, saludarle a nombre de nuestro pastor, el doctor Elías Andrés Rendón. Le saludamos con muchísimo gusto esta mañana y le damos la más cordial bienvenida a esto que es Tiempo de Despertar, también dándole gracias a Dios por los amigos que ya estamos aquí reunidos a esta mesa. Ran, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, Felipe, buen día al auditorio. Estamos contentos y estrenando misericordia. Así es, efectivamente, porque la palabra de Dios nos dice que nuevas son sus misericordias cada mañana, y esta mañana, pues es una mañana agradable, ¿verdad? Es una mañana donde no llueve, estuvo lloviendo, pero ahorita está muy tranquilo y muy rico el ambiente, así como para usted que le gusta salir a caminar. Que bueno, pues tome sus audífonos y ahí en ese trayecto, pues vaya escuchando el mensaje de la palabra de Dios y la palabra de Dios en sí, porque la palabra de Dios tiene grande poder. Y bueno, esta mañana estamos con ese corazón dispuesto. También quiero saludar a Joaquín. Joaquín, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Felipe, aquí dispuesto a escuchar la palabra de Dios, saludando a todos los radios. Escucha, muy bonito día. Muy bonito día para todos, de veras, eso es el deseo de nuestro corazón, que este sea el mejor día de su vida, ¿sí? Y no porque lo decimos nosotros, sino porque la palabra de Dios así lo dice. Y esta mañana queremos aplicar o queremos vivir la palabra, queremos leer la palabra, queremos meditar la palabra. Y el apóstol Pablo dijo a los Corintios, dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando nosotros tratamos de meter la palabra a nuestro corazón, esa palabra nos va a producir inclusive gracia, o nos puede dar sabiduría para avanzar diariamente por la vida, ¿sí? Esto es importante. Y ahorita recordaba ese momento cuando estaba el apóstol Pedro allí en la barca y vieron a Jesús y lo vio caminar sobre el agua, ¿sí? Se espantó. Y primero se espantó, pero después le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya, ¿sí? O sea, y pues no se salió nada más así de la barca, ¿verdad? Hasta que Jesús le dijo, pues ven, ¿sí? Y el Señor hoy, esta mañana, nos está diciendo, ven, ¿sí? Y no nos vamos a hundir, porque dice que Pedro en ese momento se bajó de la barca y empezó a caminar, porque Jesús ya le había dado esa palabra, ven. Y empezó a caminar, pero después empezó a ver las circunstancias y eso ocasionaron que se hundiera. Y yo sé que si hoy nosotros, como personas, como seres humanos, caminamos en la palabra, sabe, nuestra barca no se va, o no nos vamos a hundir, ¿sí? Sino que va a estar la barca ahí, va a estar Jesús ahí, y nosotros tenemos que buscar siempre ese contacto con ese Dios todopoderoso, ¿sí? Es importante, es interesante la palabra, y yo espero que a usted también no solamente se le haga emocionante, sino que se nos haga como esa necesidad de leer la palabra, de instruirnos en la palabra, y que esta mañana su bendito Espíritu nos dé esa sabiduría para poder comprender las Escrituras. Pero ¿qué le parece si antes de seguir adelante nos encomendamos al Señor, como lo hacemos todos los días y como la palabra así nos lo indica, y lo hacemos de esta manera?
Cristo Jesús, te damos gracias en esta mañana por este nuevo día que nos permites vivir. Te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de los radioescuchas que hoy disponen en su corazón de escuchar de tu palabra. Te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados, nuestras iniquidades, nos hagas estar limpios delante de ti, y que la palabra que se va a compartir, Señor, sea revelada a través de tu Espíritu Santo, caiga en buena tierra, y que nuestro corazón, Señor, entienda, Señor, y pueda discernir entre lo bueno y lo malo. Permítenos, Señor, conocerte cada día en esta mañana, Señor, esta palabra que va a ser revelada por tu Espíritu Santo caiga en buena tierra y dé fruto al 100%. Bendícenos, Señor, y ten misericordia de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Pues así, este martes 10 de septiembre les saludamos con muchísimo gusto. ¿Ya despiertos, no? ¿Ya? ¿Ya despiertos, Joaquín? Ya. ¿Listos? Listos, ¿Sí? Equipados. Ok, pues eso es lo importante. Yo quiero darle gracias a Dios también por la vida de Manuel, que está en controles esta mañana. Dios te bendiga, Manuel, buenos días. Y yo quiero que recordemos nuestro número de teléfono únicamente por este día aquí en cabina, para que se comuniquen con nosotros. Si usted tiene alguna petición o tiene algún agradecimiento, háganoslo saber a través de esta línea telefónica. Claro que sí, Felipe, en cabinas el 324-4466 únicamente por este día. Así es, ahí está a su disposición. Creo que ya está San también por ahí. Les saludamos en esta mañana con mucho gusto, dándole gracias a Dios por tu vida, Sandy, bendiciones. Y decirle o recordarle, esto es importante. Si usted tiene alguna necesidad, dice que cuando hay alguna necesidad tenemos que unirnos, tenemos que buscar el rostro del Señor y Él nos va a responder. Si es que si usted tiene un agradecimiento o ha recibido un milagro, también háganoslo notar. Recuerde que por todo el tiempo estamos orando, todos los días estamos orando por todas las personas que nos están escuchando a través de Tiempo de Despertar, y sabemos que Dios siempre está haciendo milagros, y que el hecho de que estemos nosotros aquí despiertos ya es un milagro, que estemos sentados a esta mesa es un milagro, y ese milagro, o por ese milagro, tenemos nosotros que ser agradecidos, ¿verdad? Vamos a la palabra esta mañana, y yo quiero que nos acompañe usted que está ahí en casita. También le saludamos, usted que va en su automóvil, usted que va en el transporte público, usted que está cumpliendo años. Esta mañana le felicitamos y le invitamos para que juntamente veamos y consideremos la palabra allí en Primera de Tesalonicenses. Vamos al capítulo 5, de Primera de Tesalonicenses, y vamos a estar considerando allí desde el versículo 1 en adelante algo muy importante, algo que viene uno meditando durante un tiempo y viendo las situaciones que se están dando. Yo le preguntaba o platicaba con el Señor esta mañana, le decía: Señor, yo no sé por qué siempre, donde quiera que abro la Escritura, siempre estás hablando de temas como este. Un tema bien importante, y yo le decía: Señor, pues tú tienes propósito, ¿sí? Y eso es lo que deseamos, que esta mañana el Espíritu Santo hable a nuestras vidas y a nuestros corazones. En el versículo 1 y versículo 2 dice así, Ram. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Dice: acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienes necesidad, o no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, ¿sí? Palabra importante, dice: porque nosotros sabemos perfectamente que el día del Señor vendrá. Y no va a venir así como diciendo: ahí te voy, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús nos lo advierte, o nos lo advirtió, ¿sí? ¿Tú recuerdas el pasaje aquel de San Mateo 24, por ahí el versículo 3, Ram? Donde nos habla, los discípulos, dice que salieron de la ciudad y se vino al monte y se sentó por ahí, y empezó o los discípulos le empezaron a preguntar, diciéndole: Señor, ¿cuándo será el fin de los tiempos? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Sí? ¿Y qué le contestó Jesús? ¿Qué les contestó a los discípulos? Dice: esto nadie lo sabe, porque esto lo tiene solo mi Padre en su sola potestad.
Y bueno, yo reflexionando sobre esto decía, bueno, Señor, es que tú tienes un propósito, pero ¿cómo vamos a expresar o cómo vamos a explicar esto? Y le pedía al Espíritu Santo y le decía, Espíritu Santo, ven y enséñanos, revélanos la oración que hacemos diariamente, ¿sí? Es sobre eso, que el Espíritu venga y nos revele las cosas, ¿sí? Dice, otra vez quiero leerlo, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no hay necesidad de que se escriba. ¿Por qué? Porque decía, si vamos allá a San Mateo, capítulo 24, ¿sí? versículo 3, nos habla así de esta manera. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Y ahí un poquito más adelante dice, y esto será únicamente tiempo de dolores. Ok, pero no nos vamos a enfocar eso, nos vamos a enfocar en algo un poquito más detallado sobre qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder, qué es lo que está aconteciendo y qué es lo que nosotros como personas o como seres humanos o como miembros de una congregación o como gente que conoce la palabra de Dios o gente que ha leído un poquito la palabra de Dios, el cual no tiene que tomarnos por sorpresa todo esto. Habla muchas cosas ahí y habla de todas estas cosas, pero Jesús les dice, cuando esto acontezca, no es el tiempo del fin todavía del siglo, sino que es principio de algo. ¿Y qué nos está indicando la palabra? ¿Qué es lo que estamos viendo en la actualidad, Rab? Que lo que está sucediendo es cumplimiento de la palabra. Es el cumplimiento de la palabra. ¿Y qué estamos viendo, Joaquín? ¿Qué estamos nosotros como en lo real, en lo natural? ¿Qué estamos viendo? Mucha violencia. Mucha violencia. Muchos cambios de temperaturas y bastantes cosas que están sucediendo en nuestro país. Y no solo en el país, sino en el mundo entero. Sí, hace unos días platicábamos aquí en esta mesa y hablábamos ahí del libro de Romanos en el capítulo 1 y veíamos todas estas cosas y nos hemos estado enfocando mucho en esto. ¿Pero por qué? Porque el Señor lo ha estado poniendo muy muy fuerte en nuestro corazón y pareciera un mensaje muy trillado, pero es necesario que estemos insistiendo en las cosas que Dios está permitiendo que nosotros veamos. ¿Para qué? Para que nosotros volvamos nuestros ojos a Dios, para que nosotros regresemos, para que nosotros nos volvamos a las sendas antiguas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy en día es un tiempo importante para que nosotros volvamos y meditemos en todo esto. ¿Por qué? Porque estamos esperando ciertamente la segunda venida de Cristo. Pero Él tiene un propósito, Él vino a un propósito, Él entregó su vida con un propósito. Y el propósito en sí es que no nos perdamos, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Y su palabra lo dice así, que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento. Y esto es importante, esto es interesante. Quiero leer otra vez, dice, pero acerca de los tiempos de su venida o del tiempo de su venida, ¿sí? Y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que os escriba. El apóstol Pablo está hablando a los tesalonicenses y les está diciendo, ahora, le está hablando a gente que conoce la palabra de Dios. Y usted a lo mejor nunca había escuchado la palabra de Dios o nunca ha escuchado la palabra de Dios, pero dice la misma palabra nos va llevando así y dice que este evangelio tendrá que ser predicado a todo el mundo. Cuando toda la gente conozca del evangelio de una manera o de otra, la gente tiene que conocer el evangelio, querido amigo. Y esto que nosotros estamos diciendo es solamente hablando lo que la palabra de Dios dice. Antes no va a venir el Señor y van a suceder tantas y tantas cosas, pero el propósito, el objetivo principal es que todos conozcan y sepan, ¿sí?,
que hay un Cristo, que hay un Dios que envió a su Hijo Jesucristo para que muriese por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es el propósito del Evangelio, ese es el propósito. Y tristemente yo lo comento ahorita con los amigos que estamos aquí. ¿Cuánta gente se le habla del Evangelio o se menciona el Evangelio y piensan y sienten que se está hablando de religión? Y una vez más yo les digo, no, esto no es religión. Evangelio, la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas, ¿sí? El Evangelio quiere decir una oportunidad para que nosotros conozcamos y nos demos cuenta y nos enteremos de cómo y qué y cuál será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero dijo el apóstol Pablo, acerca de los tiempos yo no les voy a, o no tienen necesidad porque ustedes conocen. Y no solo conocen porque han leído la palabra, sino conocen, ¿sabe por qué? Porque tenemos una conciencia, ¿sí? ¿Tenemos conciencia, sí o no, Ra? Todos tenemos conciencia. ¿Y qué hace la conciencia? Da, pues, testimonio de nuestro actuar. Y dice que en un momento dado nuestra conciencia nos va a acusar o nos va a defender. ¿Sí? ¿De qué? ¿De qué nos va a acusar? ¿De qué nos va a defender? Son cosas que tenemos que ir meditando nosotros. Y no los que estamos aquí, sino todos, aquel que me está escuchando, los que nos están escuchando, tenemos que meditar un poquito en todas estas cosas, porque muchas veces podemos leer la palabra y no entendemos nada. ¿Por qué? No, porque no sepamos. Yo sé que hay mucha gente que conoce mucho la palabra de Dios y le doy gracias por ello. Y sé que eso es importante, ¿sí? Pero esto no se recibe por el conocimiento intelectual, no se recibe por el conocimiento o académico. Esto se recibe porque nosotros tenemos una oportunidad que nos da Dios a través del Espíritu Santo. Jesús se fue y dijo, me voy pero no los dejo solos. Voy a mandar al Consolador, enviaré al Consolador para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esto lo tenemos tan claro. Si nosotros nos vamos al Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, Jesús está haciendo una oración por sus discípulos. Pero a mí me impresiona esto, ¿sí? A mí me motiva mucho esto, que Jesús en un punto importante de este mensaje o de esta oración dice, y no ruego solamente por ustedes, sino que ruego por aquellos que han de creer por la palabra de ustedes. Y cuando habla de la palabra, no solamente está hablando de la palabra que nosotros podamos hablar, podamos decir, o lo que nosotros podamos mencionar, sino por lo que nosotros podamos hablar sin palabras. Porque es importante que usted, y este mensaje va directo a gente que ya, a los que conocemos la palabra, a los que nos movemos en la palabra, a los que de alguna manera tenemos la oportunidad y el privilegio de poder compartir este mensaje, inclusive públicamente, ¿sí? Entonces, esto es lo interesante, que entendamos que Dios está, o Jesús está intercediendo ante el Padre, aún en la actualidad, y dice, no ruego solo por estos, ¿sí? No ruega solamente por los discípulos, ruega por aquellos que han de creer por la palabra de los discípulos, o por lo que hablen los discípulos, y no solamente decía con sus palabras, sino con su comportamiento, con su actitud. Y lo hemos dicho muchas veces aquí, el testimonio habla más que 1000 palabras. Que 1000 palabras. Entonces, esto es interesante y esto nos tiene que llevar a reflexión. Pero, ¿qué le parece si vamos a un corte comercial y regresamos en un minuto? No le cambie. Muy buenos días para todos. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida.
Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos, queridos amigos. Muy buenos días para todos. Muy buenos días. Qué bueno que está en sintonía con nosotros. Qué bueno que nos acompaña. Les saludamos a usted que va allí en el transporte público, a usted que va en su auto particular. ¿Sí? A usted que está ahí en su casita preparándose para salir, qué bueno que nos da la oportunidad de entrar ahí con usted en esta mañana y le damos gracias a Dios por su vida. Qué bueno, bendiciones para todos. Gracias a Dios por aquellos también que no se pueden comunicar. Yo sé que la gente se está comunicando esta mañana y le damos gracias a Dios por ello, pero a usted que no puede comunicarse, a usted que nos escucha allá fuera de la ciudad, le saludamos esta mañana allá en las comunidades, en los pueblos, en las rancherías. Les saludamos con muchísimo gusto, dándole gracias a Dios por su vida y pidiendo que el Espíritu Santo nos traiga revelación, esa revelación que necesitamos en nuestro diario vivir para tener esa buena comunicación con Dios. Recuerde que lo que buscamos en este lugar, lo que este programa busca y desde su inicio ya para 16 años es que el hombre, el ser humano tenga esa buena relación con ese Dios bueno, ese Dios de amor, pero también ese Dios justo y que no pasa nada. No se le pasa nada, todo lo tiene ahí bien anotadito y esto tiene que hacernos reflexionar, querido amigo. Gracias a Dios por su vida, gracias a Dios por escucharnos, bendiciones para todos ustedes. ¿Tenemos saludos, Ram? Sí, tenemos saludos para Erika Villegas, para Esther Ayala, para Elizabeth Olivo y felicitaciones por cumpleaños para Erika Ramírez Olivo. Muchas bendiciones. Y esperamos el guajo. Es por lo menos el pastelito, ¿verdad? Bendiciones. Ojalá y que se la pase bien este día importante en su vida. Nosotros oramos por usted que está cumpliendo años, y no solamente por quien nos está marcando, decía, sino por aquellos que a lo mejor no tienen la oportunidad de marcar o no entra la llamada porque de repente se satura la línea, pero le saludamos, le bendecimos y oramos por todos los que están cumpliendo años, por usted que está cumpliendo algún aniversario, ¿verdad? Sí. Bueno, y yo de antemano, ahorita me acordé de algo. El próximo sábado cumple 50 años mi hermano, el mayor, se llama Esteban. Le envío un saludo de antemano, 50 años de casado, ¿sí? Pareciera poquitos, pero felicidades, sí, a mi cuñada Adela, bendiciones para ustedes esta mañana, de antemano lo hacemos porque no se nos olvida, y bueno, pues aprovechando el momento y la ocasión, les felicitamos y le damos gracias a Dios porque les permite llegar a esos 50 años de feliz vida matrimonial, y ojalá y que hoy todos los matrimonios duraran tiempo, ¿verdad? Porque hoy está muy a la orden del día las separaciones. ¿Te has dado cuenta de algo? Sí, claro. Sí. Felipe ya no dura mucho. ¿Y te parece muy grato? No es grato. ¿Cuántos años llevas de casado, Pati? 36 años. 36, pues ya marito te alcanzo, ¿verdad? ¿Cuántos años llevas de casado, Ram? 21. Felicidades. Vamos para 22. Felicidades a Irene también esta mañana. ¿Sí tienes saludos? Claro que sí, saludamos también a José Luis Errejón, que está cumpliendo años el día de hoy, y saludamos a su familia Durán Calderón, José Luis Andrade y Cosme Pérez y Rosalba Barrera, que nos están escuchando. Bendiciones para ustedes, qué bueno que está en sintonía con nosotros. Yo también quiero felicitar a la familia Guizar Manríquez, que está hoy también de fiesta, su niña está cumpliendo años y le felicitamos, le saludamos, le pedía una oración, ya oramos por ustedes, y lo hacemos casi a todos los días por usted también que nos está escuchando. ¿Sabe? No le conocemos, pero de verdad es un privilegio para nosotros poder orar por usted. Ya estamos orando por toda la gente, por toda la familia, tiempo de despertar, ¿sí? Y decía, no le conocemos personalmente, pero sabemos que hay miles de gentes que están escuchando a diario el programa y nosotros estamos orando. Y bueno, de antemano un saludo también muy, muy grato para el grupo Intercesión Fuente de Vida, que es los que se encargan de estar orando por la gente y por este programa y por toda esta gente. Bendiciones para ustedes. También quiero saludar a Juanito Mendoza, a Ramiro Sánchez y también saludo a Toño Gutiérrez. Bendiciones, Toño, felicidades. También este
en este día. Y pues continuamos, seguimos meditando en la palabra del Señor ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y vamos al versículo 2, dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. De repente. De repente. Sin aviso. Sin aviso. ¿Pero qué va a pasar? Pues nos va a sorprender. Nos va a sorprender. Pues esperemos que no nos sorprenda, ¿verdad? Necesitamos estar preparados. Velando y orando. Exactamente. Es uno de los puntos principales a los cuales queremos animar esta mañana a usted que nos está escuchando, a usted que ya ha conocido la palabra de Dios, a usted que de alguna manera directa o indirectamente ha recibido en algún momento una invitación a buscar o a leer la Biblia, ¿sí? Muchas veces le han invitado a alguna congregación. Yo quiero que decirle esta mañana, dese una oportunidad, vaya y busque de verdad, no en cualquier lugar, pida a Dios a través del Espíritu Santo para que Él le conduzca a un lugar donde se predique la sana doctrina, ¿sí? ¿Por qué? Porque de verdad que aquí lo dice más adelantito, lo vamos a leer en un momento, cuando dice, y lo leía Ram allá en el Evangelio de San Mateo, dice que vendrán muchos, ¿sí? Habrá muchos engañadores. Tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. ¿Sí? ¿Qué dice allí en el versículo 13 nada? Dice en San Mateo 24, versículo 3. Versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ok, ahí nos está advirtiendo, ¿sí? Y dice Ram, para que nos va a sorprender, ojalá y que no nos sorprenda. ¿Por qué? Porque van a venir muchos en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, y dice: a muchos engañarán. Y más adelante dice: y por cuestión de todo esto, por cosas como estas, el amor de muchos se enfriará, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos nuestras bases bien puestas en la palabra de Dios, y muchas veces nos vamos con lo que el hombre dice, y el hombre siempre trata de endulzarnos el oído, y la gente en nuestros tiempos lo que busca es escuchar palabras bonitas, ¿sí? Y la palabra de Dios, que a veces nos exhorta de una manera rigurosa, como que no nos gusta, y no nos gusta cuando nos dicen la verdad. Y hay un dicho por ahí que dice, no vaya por mi tierra lo decían, la verdad no peca, pero incomoda. Cuando algo, querido amigo, cuando algo nos incomoda, cuando leemos la palabra o cuando escuchamos el mensaje de la palabra y nos incomoda, es porque Dios está poniendo el dedo en la llaga, y ciertamente no nos gusta, nos desagrada. Pero créame que ahí es donde Dios está tratando con nosotros de una manera muy especial. Y es tiempo de que nosotros estemos bien alertas y no nos dejemos engañar. Pero para no dejarnos engañar, necesitamos conocer la Escritura y pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación, que nos traiga entendimiento. ¿Para qué? Ahora, ¿por qué? Porque muchos que van a engañar y que están engañando a la gente, han sacado la doctrina ¿de dónde? De aquí, y la han torcido. La han torcido de aquí mismo, de la Biblia. Es donde han salido tantas religiones y tantas sectas, ¿sí? Y yo repito, nosotros no le estamos hablando de una religión, ¿sí? Le estamos hablando la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, pero también discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y en las intenciones del corazón es donde hay problemas, porque allá el apóstol Pedro nos dice que habrá muchos que harán las cosas por negocio, ¿sí? Por negocio, por ganancias deshonestas, ¿sí? Y es lo que debemos tener cuidado. Muchos están llamando. Ahora, es impresionante cómo la gente va tras de estas, no digo tras de la religión, sino tras de estas personas, tras de estas gentes. Por eso dice, mira que nadie te engañe.
Y lo que no queremos aquí en este programa, básicamente, es que nadie engañe a nadie, sino que todos nos tratemos de buscar en la Biblia, en la Escritura, la dirección correcta. Allí está la dirección correcta. Y yo recuerdo que la palabra de Dios nos dice que una ocasión estaba predicando Pablo, ¿sí? Y fue a una ciudad que se llamaba Berea. Y en esa ciudad había gente que conocía la palabra. Y dice que todo lo que escuchaban, iban a su casa e investigaban a ver si todo lo que se decía estaba escrito. Recuerde que antes no había la escritura, tenían los rollos, ¿sí? Tenían todas estas cosas. Y entonces dice que ellos iban allá, la gente de Berea, y comprobaban si lo que los discípulos estaban diciendo, si era verdad o no era verdad, pero lo comprobaban en lo que está escrito, en lo que hoy tenemos aquí nosotros como Biblia, como este libro. Lo que nosotros tenemos aquí, ellos lo tenían así en rollo, ¿sí? Pero ellos iban y comprobaban. Y yo deseo de veras en mi corazón esta mañana, que cada vez que nosotros escuchemos algo, inclusive en la televisión, nosotros busquemos si es verdad, ¿sí? O no lo que se está diciendo ahí. Así es, a veces porque lo dice una persona que tiene influencia, ya lo damos por verdad. Así es. Y pues también son hombres, se equivocan. Entonces nuestra responsabilidad es que todo lo que escuchemos, vayamos y nuestro filtro sea la Biblia. Exactamente. Es importantísimo esto. Es interesante que nosotros pensemos o meditemos de esta manera. A mí me ha tocado escuchar que personas que dicen, pues es que ya lo dijo el sacerdote, ya lo dijo el pastor. Pero pues cuando uno ve y lo busca, pues no hay tal cosa. Es interpretación de hombre. Ajá, sí. Y dice, habrá hombres amadores de sí mismos, engañadores, detractores a los padres, desobedientes, ingratos, blasfemos, y le podemos seguir toda la lista ahí, ¿sí? Y hemos escuchado, y digo, estamos hablando y a lo mejor estamos descubriendo el hilo negro, pero nadie es perfecto. Y no hablamos aquí porque haga una perfección, sino porque nos esforzamos cada día por buscar la dirección a través de la palabra de Dios, y es lo que queremos infundir en su corazón, porque el Señor va a venir por segunda vez, querido amigo, y esto lo tenemos que descubrir perfectamente, ¿sí? Dice el verso 3 del capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¡Wow! Esto está impresionante. ¿Por qué? Porque todos dicen, no pasa nada. Tenemos un México bien feliz, ¿sí? Tenemos un México que está disfrutando. Cuidado, querido amigo. Cuidado, porque muchas veces cubrimos algo, pero destapamos otro hoyo más feo, más profundo. Y podemos hablar mucho de esto por lo que dice la palabra. Esto son cosas que tienen que suceder. Habrá gente que venga y te diga, no pasa nada, todo está bien. Pues sí, todo está bien mientras no pasa nada en tu familia o en tu casa. Pero cuando pasa, ¿qué vemos ahí? Dolor. Y no digo que esto no es el tiempo de fin, es principio de dolores. Así es. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Agarrarnos de Cristo. Agarrarnos del Señor, voltear nuestros ojos a Dios y decirle, Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de la República Mexicana. La palabra de Dios nos dice en el Antiguo Testamento, dice que Dios estaba buscando hombres que se pusieran a la brecha, que hicieran vallado a favor de la nación. Y dice, y no los encontró. ¡Wow! No los encontró. Vamos a un corte y regresamos. No le cambie, esto es Tiempo de Despertar. Muy buenos días para todos. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves
6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Queridos amigos, muy buenos días para todos. Qué hermoso canto que nos puede llevar cuando nosotros nos metemos en la presencia de Dios. Nos puede conducir a través de ese camino del gozo, de la satisfacción de conocer ese Dios de paz. Un Dios que produce paz en el corazón y que a través de cantos como esto nos lleva al descanso espiritual. Y recuerdo esto que Jesús dijo, que fuéramos a Él y hallaríamos descanso para nuestras almas. Es hermoso, es importante que nosotros busquemos la llenura del Espíritu Santo, y la llenura del Espíritu Santo se logra, se obtiene cuando nosotros le conocemos, cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos un Dios bueno y que podemos escuchar cantos como estos que nos ayudan a entrar en esa relación con Dios. Algo maravilloso, y yo espero que usted se dé esa oportunidad de disfrutar con cantos como estos, en reuniones donde se busca la presencia de Dios. Y bueno, yo quiero también recordarle que nosotros como Iglesia Fuente de Vida estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273 y tenemos reuniones las mujeres todos los martes como hoy, los jueves tenemos Jueves de Milagros, los domingos estamos desde las 6 de la mañana y bueno, estamos buscando la presencia de Dios. El objetivo de nosotros como iglesia es buscar la presencia de Dios y de verdad que el deseo de nuestro corazón es que Dios llene esta ciudad con su presencia. Ciertamente vemos muchas cosas desagradables, muchas cosas que nos causan dolor, que nos causan tristeza, pero en medio de todo eso sabemos que hay una palabra y hay una promesa de Dios que nos dice que cuando aumentó el pecado, sobreabundó la gracia, y estamos viviendo tiempos de gracia, tiempos importantes, tiempos en los cuales nosotros podemos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Gracias a Dios por su vida, amigo que nos esté escuchando, amiga que nos esté escuchando, familia que nos esté escuchando. Les saludamos con muchísimo gusto esta mañana. Yo quiero saludar muy especialmente a la señora Salud Cano y a toda su familia que nos escuchan aquí en Morelia y en Estados Unidos también está su familia. Bendiciones, saludos también para la señora Salud Alejo y toda la familia Alejo. Bendiciones para todos ustedes. También quiero saludar a Irene Montes de Oca que nos está escuchando esta mañana. Bendiciones para usted, Irene. Le damos gracias a Dios por su vida. También vamos a saludar a todas las Letis que está ahí en Fuente de Vida. Tú, Joaquín, ya ves que hay muchas, no las mencionamos porque no terminaríamos una lista muy grande. También saludamos a las Carmelitas, ¿verdad? Hay muchas Carmelitas ahí, también a los ángeles, hay muchos ángeles, ¿sí? Bendiciones para todos ustedes, también a los Robertos, me doy cuenta que hay mucho Roberto ahí en la congregación. Y bueno, les saludamos a toda la gente, les saludamos esta mañana. Estamos contentos, estamos gozosos porque hoy el Señor nos está diciendo, pónganse listos para que nadie los engañe. Quiero que sigamos allí en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y vamos ahora al versículo 3, ¿sí? Y dice en el versículo 3, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y el Señor nos está dando una oportunidad porque no quiere que llevemos sorpresas, ¿sí? Ciertamente vendrán cosas difíciles, cosas muy duras, pero dice, yo quiero que cuando sucedan, ustedes se den cuenta de que yo ya se los dije antes. El versículo 4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche. Mas nosotros, los que hemos conocido, y usted que está escuchando la palabra de Dios, dice, nos trae luz. Ahí en el Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Y está hablando, cierto, de la lumbrera, pero la palabra es luz. La palabra de Dios es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿sí? Y lumbrera a mi camino. ¿Para qué? Para no andar en tinieblas. ¿Cuándo andamos en tinieblas? Cuando no conocemos la voluntad de Dios, el plan de Dios para nuestra vida. En esos momentos nosotros estamos viviendo ese tiempo de oscuridad.
Pero también en 2 Corintios 3:16 nos dice, cuando se conviertan al Señor, más cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. ¿Cuál velo? El velo de la ignorancia, no conocer o tratar de ignorar la Escritura. Pero ¿sabe qué? Que hoy en día no solamente tenemos la Escritura, tenemos las cosas que están pasando a nuestro alrededor, y que esas cosas nos están indicando que la segunda venida de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, está muy, muy próxima. Habrá situaciones cuando la gente les diga, no pasa nada, no hay problema, no te preocupes, ¿sí? O lo mismo cuando le dicen, mire, usted de esto, usted haga esto y usted va a ser prosperado, usted se va a hacer rico, usted se va a sacar una casa, usted se va a sacar un auto, usted va a parar de sufrir, usted ya no va a tener problemas, ¿sí? Dice, cuidado, que no te engañen, porque Jesús lo dijo muy claramente. Dijo, en el mundo tendrás aflicciones. Así es que, si alguien le dice que no va a tener aflicciones, ¿qué le está diciendo? ¿O quién es? Un engañador. Pero está engañando, ¿por qué? Porque es necesario. Ahora, la misma palabra nos dice ya en los evangelios, dice, es necesario que vengan tropiezos. Es necesario que vengan situaciones difíciles. O sea, no todo es color de rosa, querido amigo. Pero cuando nosotros venimos a Cristo y estamos en Cristo, las situaciones se hacen más leves, más ligeras. No queremos decirle que no va a haber problemas. Sí, los problemas ahí van a estar. Ahí están, porque los problemas son como el trabajo, nunca se acaba. ¿Sí? La ventaja nuestra es que hoy tenemos quien nos ayuda. Hoy no estamos solos. Hoy no caminamos solos. Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicciones, pero confía. ¿En quién vamos a confiar? En Jesús, en ese Jesús bueno, en ese que entregó su vida por nosotros. En ese es el que tenemos que confiar. Dice, pero confía, yo he vencido al mundo. Y Él lo expresa así, mi Cristo lo expresa así, de esta manera preciosa. Dice, si estás en mí, pídeme lo que quieras, yo te lo voy a dar. ¿Sí? Ese es el Cristo de la gloria. Ese es el Dios del que le hablamos. Es ese Jesús que viene y nos sostiene con su mano. Así como a Pedro decía al principio, así como tomó a Pedro de ahí cuando se estaba hundiendo, cuando sentía que ya se moría, vino y lo tomó de la mano y lo subió otra vez a la barca. Y Jesús hoy nos está invitando a que no perezcamos, que no nos hagamos los valientes, que reconozcamos nuestras debilidades, que reconozcamos nuestras deficiencias, y que esta mañana Jesús viene y nos toma de la mano y nos quiere subir a la barca de la salvación, la barca, ese instrumento que Dios provió para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros seamos salvos. Y no estoy hablando solamente de nosotros, es de todo el mundo, de toda la humanidad, ¿sí? Y en este momento también puedo recordar que hace muchos años vino destrucción sobre el mundo, sobre la humanidad, pero Dios se provió de un hombre llamado Noé para que construyese un arca, un barco, donde dice, él se salvó. Y por muchos años, querido amigo, él estuvo proclamando y diciéndole, arrepiéntanse, porque va a venir un diluvio. Y la gente no le creyó. ¿Por qué? Porque nunca había llovido. Es algo que pudiera ser ilógico. Y le decían, ¿y cómo? Pues estás loco, pues nunca ha llovido, ¿cómo va a llover? ¿Cómo va a venir esto? Pues sí, pero llegó el tiempo, y aquí nos dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Ellos vinieron cuando ya era demasiado tarde y tocaron a las puertas del arca, pero ¿sabe qué? Dios ya había cerrado el arca, la había sellado para que no se metiera el agua, ¿sí? Y todos perecieron. Y hoy el Señor nos está previniendo y nos está preparando para que nosotros no perezcamos. ¿Qué dice ahí el libro de los Hechos? Vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en una sola potestad. En su sola potestad, dice. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron una vez más, ¿sí? Recuerde que en San Mateo, y en el Evangelio de San Mateo también, los discípulos ahí le preguntan, Señor, ¿cuándo será el fin?
dice, ustedes ni se preocupen. Pero sí les dio unas indicaciones, dice, cuando oigas de guerras, cuando oigas de hambres, cuando oigas de pestes, cuando oigas de todas estas cosas, dice, no es el tiempo, es principio de dolores, pero ya, ahora sí, está muy próximo el tiempo. Y hoy yo le invito a que usted vea, a lo mejor no nos crea a nosotros, pero dése cuenta de lo que está sucediendo. Allá en Tesalonicenses, en el versículo 3 nos dice, cuando digan paz, cuando digan todo está bien, dice, de repente vendrá. Y es lo que no queremos, que de repente venga sobre nosotros una situación difícil y no haya salida, y no haya solución, querido amigo. Es el tiempo en que abramos nuestro corazón, en que abramos nuestros oídos y le digamos, Señor, te necesito. Hoy que no tengo problemas. Ahora, si usted y hoy estamos metidos en problemas, pues es el momento de voltear nuestros ojos a Dios y decirle, Señor, ven a mi corazón, yo quiero conocerte, como ese Dios bueno del que hablan todos estos merolicos que están hablando ahí. ¿Sí? A lo mejor cuántas veces nos han hecho locos, pero podríamos estar locos, pero la palabra no. La palabra no, la palabra es cierta, la palabra es real y la palabra tiene un objetivo. El objetivo de la palabra, es que nosotros no perezcamos, sino que nos sobrepongamos a esas situaciones y que en la venida de Jesús nosotros podamos estar seguros. La seguridad de la salvación, es la que nosotros tratamos de que usted y nosotros alcanzarla juntos. Si es que esta mañana yo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que nos escuchó esta mañana, y déjeme orar por usted. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te doy gracias por este tiempo, esta oportunidad que nos diste de compartir este mensaje, pidiendo que tú lo grabes en la tabla de nuestro corazón, Señor, y que por medio de tu Espíritu Santo nos enseñes a buscar la dirección, porque tú no quieres que ninguno se pierda. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús, te lo pido, y pido una bendición por las personas que están pasando por situaciones difíciles de dolor, de enfermedad o alguna situación en su familia, Dios. Sé propicio a ellos y a nosotros también. En el nombre de Jesús te doy gracias y te bendigo y te glorifico por la vida de cada uno de nuestros radioescuchas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, querido amigo. Nos despedimos esta mañana, esperándolos el próximo día de mañana. Ya estará nuestro pastor por aquí. Bendiciones para todos. Nos despedimos. Que tengan muy bonito día. Dios los bendiga. Nos escuchamos el día de mañana. Bendiciones para todos. Que este sea el mejor día de su vida. Disfruten en la presencia del Señor. Hasta mañana. Por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo